Hola preciosidades, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi patio de suculentas. El día de hoy, chicos, miren la belleza que les traigo. Miren esta preciosidad, ¿a poco no es hermosa? Es súper bella. Esta es una Agave Potatorum, creo que lo dije bien. Ya saben que los nombrecitos se los dejo en pantalla porque se me es muy complicado pronunciar los nombres. Pero me di cuenta que desde la primera vez que subí videos hasta el día de hoy ya puedo pronunciar mucho mejor los nombres y de verdad que me alegra muchísimo. Yo decía que nunca iba a poder pronunciar los nombres porque algunos, seamos sinceros, son muy complicados, pero bueno, ahí vamos aprendiendo también. Espero que les encante el video, chicos. Vamos a hablar sobre los cuidados, la reproducción y todo lo que ustedes quieren saber de esta preciosidad. Espero que les encante el video, pero antes de empezar los invito a que se suscriban y le toquen a la campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y bueno, pues empecemos con los cuidados de esta preciosura. Bueno, chicos, aquí me los hice acercar un poquito para que puedan apreciar a esta hermosura. Les cuento que estas agaves son plantas nativas de México, pero también habitan en Estados Unidos, en Europa y África del Sur. Y miren qué hermosas son. Además que tiene muchísimas especies, son más de 100 especies y pues esta es una y su nombre es Agave Potatorum. Ahora sí creo que lo dije bien. Como siempre les digo, se los voy a dejar el nombre en la pantalla para que puedan pues saber muy bien, porque algunas personas pues se supone que no me van a entender ya que no lo pronuncio bien, ¿cierto? Entonces, como siempre, se los dejo el nombrecito ahí en la pantalla para que puedan saberlo mucho mejor y a ver si pueden pronunciar ustedes. Porque para ser sincera, a mí me cuesta muchísimo, como se los dije. Pero bueno. Y como pueden ver, las hojitas tienen un color verde grisáceo y se ve súper hermosa. Además que las hojas también tienen un poco de pruina. Y miren acá, ahí creo que se nota, ¿cierto? Que tiene la pruina. Y también tiene unas espinas a todo alrededor de las hojas, que son como de color marrones oscuros. Y las hojas son como ondulaciones. Y pues las espinitas son estas, miren qué hermosas se ven. Ahí tal vez se lo pueden ver mejor. Aquí miren, son súper lindas. Además que según yo no pinchan. Estas de acá puede que sí, pero estas de acá para mí no. O bueno, tal vez a una persona que está acostumbrada a pincharse todo el tiempo, ya no es lo de que, ay, me he pinchado y esto, ¿no? Supongo que es eso, pero bueno, para las personas que no están tan acostumbradas a eso, pues sí les va a pinchar mucho. Y como pueden ver, esta señorita crece de forma de unas rosetas muy hermosas y también florece en verano. Y las flores les cuento que son como unas pálidas, amarillas, que la verdad sinceramente no me ha gustado, no le veo el chiste, como yo siempre digo, no me gustó muchísimo la floración que sacó, porque esta señorita ya es una de los hijitos que me ha dejado la primera que ya murió. Porque esta suculenta, les cuento que también es una de las suculentas que le dicen monocárpicas, así es como le llaman a las suculentas que una vez que florece van a morir. Pero lo bueno es que antes de florecer ella saca muchísimos hijuelos. Y aquí ya tengo 2, 3, 4, yo ya tengo 5 hijuelos. Eso es lo bueno, digamos. Antes de que empiece a florecer, ella va a ir sacando muchísimos hijitos. Y esta, que ahora es la suculenta madre, era una de los hijuelos que me sacó la primera que ya murió. Les voy a dejar tal vez en la pantalla una floración para que puedan apreciar. Como les dije, yo no le encuentro una así como que hermosa floración, pero bueno, cada uno con sus gustos, ¿cierto? Ahí les voy a dejar por si gustan apreciarlo. Les cuento que el sustrato tiene que ser un sustrato súper sueltito, que no se esté encharcando, porque esta señorita no tolera el exceso de humedad. Así que tienen que utilizar un sustrato súper poroso y que drene de inmediato el agua cuando le vayamos a echar. Así que un poquito de cuidado con esa tierrita o bueno, con el sustrato que van a utilizar, porque no le gusta para nada. Miren, aquí ya se rompió una de las espinitas que está en la punta. Y ahí está. Se lo vamos a poner ahí.
Y sobre la ubicación, son plantas que les gusta muchísimo el sol directo. La mía está en semisombra, como todas mis suculentas. Ustedes ya saben que todas mis suculentas están en sombra, bueno, en semisombra, bajo de una malla sombra, como le dicen también. Y pues, pero se adapta muy bien al sol directo. Lo que tienen que hacer si quieren adaptarla al sol directo es simplemente ir poniendo una semana media hora, la otra semana otra hora, le aumentan y así. Porque si la sacan de golpe, lo único que vamos a conseguir es que se nos vaya a quemar y pues eso es lo que no queremos, ¿cierto? Entonces van a ir sacándola poco a poco. Además que no es aconsejable tenerla en interior. Pero hay algunas personas que viven en departamento y también les gusta. Entonces, si quieren tenerla en interior, pueden tenerla cerca a la ventana. Muy cerquita a la ventana. No en la mesita más allá, ni nada de eso. Muy cerquita de la ventana. Y de vez en cuando irla girando. Para que así le dé el sol a toda la roseta, a todo lado. Y no simplemente a un lado. Porque si va a estar así, ella se va a estar empezando a estirar, a etiolar. Les voy a dejar el video sobre la etiolación en una de las esquinitas o bien mejor en la cajita de información, porque me di cuenta que algunas veces no sale en la pantalla ahí en la derecha, pero sí están en la cajita de información en la parte baja. Y pues, como les decía, ponerla siempre en una ventana súper cerca y ir girándola poco a poco de vez en cuando para que así pueda tener mucha iluminación en todas partes de la planta y no se vaya a estirar. Y pues una vez que está estirada se ve feo, ¿no? Se ve feo porque ya no sería una roseta, las hojas van a ser muy separadas y pues no tiene chiste, como yo le digo, no tiene para nada un chiste ver a una roseta así de bonita y que después empiece a estar con las hojas separadas y pues se deforma y es muy feito. Les cuento que también algunas de estas ágaves toleran muy bien el frío, pero algunas no. Esta sí tolera el frío muy bien, al menos acá ha tolerado muy bien el frío. Hay algunas ágaves que no, para nada, se van quemando y pues hay que estarlas cuidando mucho más. Por lo menos esta no es de muchísimo cuidado y se mantiene así de hermosa, súper linda. Estas son plantas que descansan en invierno y pues ya después empiezan a ponerse súper hermosas. Y sobre la reproducción es por semilla o también por hijuelos, como es el caso de esta señorita. Como pueden ver, como les dije, tiene cinco bebecitos acá que me está regalando y se ven súper hermosas. Simplemente que está un poquito sucia. Ya les he estado diciendo que pues acá hay mucha tierra y demás, y aunque yo la riegue, además que el agua de este lugar tiene mucho, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre. Pero no, nada que ver el agua de este lado, así que tengo que estar dejando que repose el agua y después hacer, pero aún así un poquito me ensucian las hojas también de esta señorita. Y hablando sobre el riego para esta hermosa suculenta, les cuento que pues es muy poco. mi garganta está un poquito seca, les cuento, y eso que estoy tomando muchísima agua. Como les decía, yo a ella la riego cada 2 semanas. Sí o sí, cada 2 semanas yo la ando viendo y ya, la riego. Pero podemos hacer el truco del palito, ¿no? Metemos un palito de madera y si sale húmedo, pues todavía no la regamos. Si sale súper seco, es ahí donde hay que regarla. Además, otra señal que ella nos da para saber de que le falta agua es que estas hojas, que están así súper rectas, ella lo que hace es doblarse. Se dobla así súper dobladitas y es ahí donde nos está pidiendo agua a gritos también. Entonces ahí es una señal muy importante que debemos estar muy atentos, digamos, ¿no? Y sobre las cochinillas, pues sí le ataca la algodonosa, pero esto es, ¿cómo se dice?, provocado por nosotros, porque si nosotros la vamos a ir regando y como hace un momento les dije, no le gusta que esté encharcada, no le gusta la humedad. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado un poquito para que no estemos atrayendo la cochinilla algodonosa,
que la verdad es muy fea. Bueno, todos los animalitos que hacen daño a nuestras plantas pues son muy feos, ¿cierto? Pero bueno, eso es todo lo que debemos de saber de esta señorita. Creo que no me faltó nada. Bueno, chicos, eso fue todos los cuidados que le tenemos que dar a esta señorita hermosa. Y si les encantó el video, chicos, los invito a que se suscriban si aún no están suscritos, que compartan, que me regalen una manita arriba que no les cuesta nada. Y pues que nos veamos en el próximo video. Mi garganta, si se dan cuenta, ya no puede más. Más y más me estoy quedando ronca. Pero no sé qué pasó. Y bueno, nos vemos muy pronto en otro video. Chao, preciosos. Se me cuidan muchísimo.